tierra dividida por la fe, donde la violencia parecía hablar más fuerte que la esperanza, un adolescente de apenas 15 años se convirtió en testigo silencioso del poder de la convicción. Su nombre era Roy Ponto. Su historia, una de las más conmovedoras del siglo XX, sigue siendo un recordatorio de lo que significa ser fiel hasta el final. Era enero de 1999, en la isla de Ambon, Indonesia. Un grupo de jóvenes cristianos disfrutaba de los últimos momentos de un campamento bíblico en el complejo universitario de Pattimura. La brisa tropical traía consigo risas, cantos y la inocente ilusión de regresar pronto a casa. Sin embargo, bajo ese cielo apacible se gestaba algo oscuro. Las tensiones religiosas en la región se habían intensificado y el eco de los disturbios se acercaba peligrosamente. Cuando el campamento llegó a su fin, comenzaron los preparativos para el regreso. Pero había un problema. No había suficientes vehículos para transportar a todos los adolescentes. 4 hombres cristianos, entre ellos Meki Sanjaki, decidieron ir hasta la aldea de Wakal para buscar más transporte. Prometieron volver pronto. Nadie imaginó que ese viaje sería su último acto de servicio. Mientras los jóvenes esperaban en el campus, los rumores comenzaron a correr. Algunos miraban inquietos hacia la distancia, notando el humo que se elevaba desde las aldeas cercanas. «Se acercan. Los musulmanes ya vienen», murmuró uno de los mayores con el miedo pintado en el rostro. En cuestión de minutos, el ambiente cambió. Los líderes improvisados ayudaron a esconder a los niños más pequeños dentro de los edificios, intentando protegerlos del peligro inminente. Pero el sonido de los gritos, los cánticos y los pasos que resonaban sobre la tierra húmeda anunciaban que ya no había escapatoria. En ese mismo instante, a unos kilómetros, el grupo de hombres que había salido en busca de transporte era interceptado. Una turba enfurecida los rodeó y, sin darles oportunidad de defenderse, los arrastraron fuera del vehículo. Meki y uno de sus compañeros fueron brutalmente asesinados. Sus cuerpos fueron consumidos por el fuego. Los 2 sobrevivientes lograron huir para contar lo ocurrido. Cuando la noticia del ataque aún no había llegado al campus, la misma turba irrumpió en la universidad. Jóvenes atemorizados fueron sacados de sus escondites. El caos y el llanto invadieron el lugar. Entre ellos estaba Roy Ponto, un muchacho de rostro sereno, conocido por su amor por la Biblia y su espíritu alegre. Aquella mañana, su fe sería puesta a la prueba más extrema. Los atacantes lo rodearon. Uno de ellos, con una mirada llena de odio, le gritó: «Reniega de Jesús o morirás». El silencio se hizo pesado. Roy, temblando, miró el rostro de sus agresores y en su mano sostenía una Biblia, la misma que había llevado al campamento con orgullo. Su voz, aunque temblorosa, salió firme: «Soy un soldado de Cristo». Esa declaración tan sencilla y poderosa desató la furia del grupo. Una espada fue levantada y golpeó la Biblia que Roy sostenía, rasgando sus páginas y dejándola caer al suelo. El siguiente movimiento fue mortal. La hoja cortó su cuerpo, y entre el dolor y la sangre, sus últimos labios pronunciaron una sola palabra: Jesús. El cuerpo del joven fue arrojado a una zanja. Los agresores se marcharon dejando atrás el eco de una fe que ni el miedo ni la muerte pudieron apagar. 4 días más tarde,
Su familia encontró sus restos. La escena fue devastadora, pero en medio del llanto, los padres de Roy hallaron consuelo en una certeza. Su hijo no había sido vencido. Había vencido él mismo, permaneciendo fiel hasta el final. El sacrificio de Roy Ponto se convirtió en símbolo de esperanza para muchos cristianos en Indonesia y en todo el mundo. Su corta vida fue testimonio de una fe que no se negocia, de un corazón dispuesto a morir antes que renunciar a Cristo. Aquella respuesta, soy un soldado de Cristo, sigue resonando en los corazones de quienes escuchan su historia, recordando que el verdadero valor no consiste en sobrevivir, sino en mantenerse firme cuando todo se derrumba. Roy no fue un héroe armado, ni un mártir que buscó su destino. Fue un adolescente común, con sueños, risas, temores, pero eligió no negar a su Salvador. Su sangre se mezcló con la tierra de Ambon, pero su espíritu quedó grabado en la memoria de quienes creen que la fe auténtica no se silencia, ni siquiera ante la espada. Hoy, su historia desafía a una generación que vive entre la comodidad y la duda. Nos recuerda que seguir a Cristo puede costarlo todo, pero también que ese todo nunca se compara con la eternidad que promete. Roy no vivió para ser recordado, vivió para ser fiel, y en esa fidelidad encontró su victoria. El mundo admira a los valientes que conquistan, pero el cielo honra a los que permanecen fieles. Roy Ponto no cambió la historia del mundo, pero su historia cambió corazones. Su fe no fue un eco de religión, sino de una convicción viva. En su último aliento, nos dejó una gran lección que atraviesa generaciones. No hay mayor honor que ser llamado soldado de Cristo, incluso cuando el campo de batalla es la propia vida.